Hoy desde el segundo encuentro Larga Vida de las Mariposas hablamos de amnistía a los presos políticos. Para ello, 6 invitados de excepción. A mi izquierda, Julen Arzuaga, parlamentario vasco, miembro de Sortu Bildu, exjudicializado por el Estado español, pero no encausado. Bienvenido. Gracias. Después de él, Christian Gull, parlamentario danés del partido Rojo y Verde. Rojo y Verde, qué pena. Bienvenido. Thank you. A mi izquierda, Mark Burton, abogado de Simón Trinidad, defensor norteamericano de derechos humanos. Bienvenido. Gracias. A mi derecha, contamos con Paloma, solo de Salivar, qué pena con el apellido. Bienvenida. Abogada y defensora de derechos humanos palestina, ¿no? Bueno, de palestinos. Abogada, sí, pero no trabajo como abogada en Palestina. Vale. Enrique Santiago, miembro de Izquierda Unida, defensor de derechos humanos en el Estado español, bienvenido. Gracias. Y finalmente contamos con Martín de Batista, uno de los miembros del Comité de Solidaridad del Kurdistán con América Latina. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la ronda de 1 minuto. La pregunta es para todos, van a tener 60 segundos para responder y es la siguiente. ¿Qué queda del delito político en la época de la lucha global contra el terrorismo? Comenzamos con Julie. ¿Qué queda del delito político? Bueno, creo que los estados han pretendido arrinconar esa figura, una figura reconocida en la legislación internacional, una figura que debe de estar además reconocida en los códigos penales. Sin embargo, han pretendido o han preferido tender hacia otras figuras como son pues, la del terrorismo, etcétera, porque les venía más fáciles, ¿no? En nuestro Estado concretamente es imposible evitar hacer una lectura de delito político. Ha habido una situación de conflicto político con una componente importante además de confrontación, de enfrentamiento militar y la resolución de esa situación tendrá que venir también primero, de resolver esas causas que generaron esos delitos y segundo, de dar una solución a las personas inmersas en esa categoría de delito político. Thank you. Yes, the situation is incredibly bad because where I come from in Europe, nobody will accept that there is democracy in Colombia when there are 9,000 prisoners, political prisoners there, when there are violence, when there are corruption. And even when we now made this trade agreement, people ask, how can we make trade with a country like this? It's a very bad situation for Colombia, and they have to rise up these problems to be a fair partner for other countries. Marc. Mira, en el derecho de Estados Unidos casi no existe el delito político. Usan el grito de terrorismo y otros ellos tratan todo con delitos penales. Usan el Código Penal para tratar de verdad delitos políticos. Esa es una idea que tenemos que recuperar. Vale, Paloma. En el caso de Palestina, como estamos bajo ocupación, mayoritariamente se habla también de delitos contra la seguridad del Estado de Israel y se habla de terrorismo y no se habla de presos políticos. También nosotros hacemos la demanda de que se siga hablando de presos políticos y que se libere para un proceso futuro de paz si se da en algún momento. Vale, Enrique. No, evidentemente, después del 11 de septiembre, el delito político ha intentado hacerse desaparecer de los ordenamientos internos, pero el delito político es una realidad en el derecho internacional que es ineludible. Es decir, en el derecho internacional, en la legislación internacional sobre asilo y refugio está expresamente contemplado, en todos los tratados bilaterales y multilaterales de extradición está expresamente considerado el delito político, en todas las leyes de los países, de todos los países, todas las leyes de extradición se contempla el delito político. Lo que hay evidentemente es una posición muy política también por parte de los estados, sobre todo los sistemas capitalistas, para transformar ese delito político, simplificarlo como un fenómeno de terrorismo exclusivamente, ¿no? Martín. Bueno, en el caso particular de la lucha del pueblo kurdo, lo que hay es concretamente, y se expresa en el Medio Oriente y a nivel mundial, lo que es la ofensiva tanto de los estados como del sistema imperialista. Vos preguntás a nivel global qué ha sucedido con esa figura, y realmente muchas veces queda desdibujado el gran crimen político que cometen los estados
que se han fundado y se siguen refundando bajo la lógica de terrorismo de Estado. Hoy en día, y es lo concreto que se está viviendo hoy en los territorios de Kurdistán, donde se desarrolla una lucha sin cuartel por la humanidad y en contra del Estado Islámico, muy concretamente apoyado por el Estado turco, entre otros, es una lucha que tiene que ver con un aparato terrorista que ha inventado el propio sistema que nos acusa a nosotros de terroristas. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán es acusado por la Unión Europea, por la OTAN, por Estados Unidos y por Turquía de ser una organización terrorista, cuando en realidad lo que está haciendo este mismo sistema es montar estructuras terroristas para atacar a los pueblos, en el caso concreto del Medio Oriente. Tiempo, vale. Vamos a ir precisamente a este tema. Tanto ETA como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán como las FARC-EP hacen parte de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado norteamericano y la Unión Europea. ¿Qué papel juegan estos organismos en la solución de los conflictos armados de estos países? Bueno, parece que el papel que juegan es precisamente el contrario al de apoyar una situación de resolución de conflictos, y parece que lo que están haciendo es precisamente boicotear esas posibilidades de resolución, esas posibilidades de superación de conflictos con una profunda causa, con una profunda razón política. Estos organismos internacionales yo creo que avivan ese debate del contraterrorismo. Estos organismos vienen a apoyar por medio de esas listas y por medio de las iniciativas y de las medidas que tras estas listas se ponen en marcha, vienen a dificultar, como digo, el que se dé un procedimiento, un proceso en el cual se puedan analizar cuáles son las causas y se puedan enfrentar cuáles son las consecuencias de esos conflictos. En el concreto caso vasco, no solamente ETA, sino un montón de organizaciones sociales, de solidaridad con presos, de solidaridad internacional, partidos políticos han venido a ingresar en estas listas internacionales, y cualquiera puede entender que en vez de servir para resolver nada, lo que vienen a hacer es incluso dificultar más una solución. Vale, no sé si nos quieras ayudar, Martín. Quizá en el caso concreto del PKK, lo que se da también, como en el País Vasco, hay una cuestión nacional muy fuerte, que es la lucha nacional de liberación, pero lo que muchas veces se desdibuja en el debate es que si estas fuerzas no solo se enfrentan por una liberación nacional, o en el caso de Colombia, también por una liberación nacional y un cuestionamiento al sistema social que impera, entonces si se enfrenta a un sistema que tiene sus fuerzas armadas, que tiene sus universidades, que tiene su sistema cultural, que tiene su sistema económico, entonces naturalmente una propuesta política también tiene que contar con esas herramientas. Al desdibujar eso, en realidad lo que nos tratan de ocultar es que lo que hay es una lucha política, un conflicto social, cultural, nacional, de toda la sociedad, y no solo un conflicto de quienes han tomado las armas para poder llevar esta lucha a los términos en los que el propio imperialismo y el sistema les ha impuesto como salida. Porque yo creo que esto es un debate muy importante, porque las listas de organizaciones terroristas son listas políticas, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, no tienen ninguna fundamentación legal, no tienen ninguna fundamentación jurídica, en ningún caso ninguna organización o persona que ha sido introducida en una de estas listas se le ha respetado el debido proceso, y por ejemplo en Europa, en los pocos casos que ha habido posibilidades de recurrir la inclusión en las listas, las personas u organizaciones que las han recurrido han conseguido que haya una orden judicial de expulsión de esas listas, precisamente por no haber no haber respetado el debido proceso, que es el caso de la organización Mujahidin al-Haq de Irán, que recurrió al Tribunal de la Comisión Europea, al Tribunal Europeo de Justicia, y el Tribunal Europeo de Justicia acordó la expulsión de la lista. Y luego es el caso del señor José María Sison, que es el portavoz del Frente Democrático Nacional de Filipinas, o sea, el portavoz de la guerrilla comunista filipinas, que fue incluido también en la lista de organizaciones terroristas, a pesar de tener estatuto de refugiado en Holanda, recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ordenó su expulsión por el mero motivo de que no se les había a esas personas respetado los derechos mínimos del procedimiento, sino que simplemente se reúnen unos burócratas cada mes y juegan con esa lista como el que puede estar jugando al dominó. Hoy metemos a estos y sacamos a los otros, ¿no? Yo creo que el caso, por ejemplo, de Palestina, de Hamás, pues es evidente, ¿no? O sea, Hamás gana unas elecciones y lo incluyen en la lista de organizaciones terroristas porque no les ha gustado que ganen unas elecciones, evidentemente, ¿no?
Vale, Marc. Sí, puedo hablar con esto. Sí, yo estoy de acuerdo con los compañeros aquí. Mira, en Estados Unidos, en el Departamento de Estado nombra una organización como terrorista, uno tiene, yo creo que es 30 días o 60 días para reclamar. Y si no, es nombrado una organización terrorista y no hay debido proceso, no hay ningún proceso para luchar contra esto. Y también estoy de acuerdo con el compañero Vasco, porque es un impedimento a solucionar problemas entre grupos. Por ejemplo, grupos nombrados como terroristas no pueden tener cuentas en el banco, no pueden viajar a conferencias para hablar. Y es un impedimento para una discusión, para una charla para resolver problemas, porque están bloqueado todo, está bloqueado todo. Cristian. I agree that these lists are political, and the European and the US governments, they have double standards. One year, Assad is a friend, a big friend of all, and suddenly he's an enemy. One year, Gaddafi is a big friend, and suddenly he's an enemy. And one year, you can take other people, then they are friends if they tactically can play a role for the European leaders or for the US leaders. And then they make these lists. They are also political. And if you don't like this man, then on the list, and then we can use every method to destroy them. And we have to protest, especially in the case of the Kurds. In these days, the European countries is giving weapons to PKK, although the PKK is on the list. That's the double standard. They have to remove PKK from the list and say, okay, we are fighting against Islamic State or what they want to make coalition about. That's the worst thing. These states have double standards. What is best for us, no matter what the other gets. Listo. Yo querría hacer una última puntualización, porque ciertamente, como son listas políticas, voy a anteponer un posicionamiento político también de una persona que yo creo que tiene suficiente autoridad como para hablar en contra de estas listas, que es el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en la lucha antiterrorista. Hizo una visita concretamente a España y con la cuestión de organizaciones, asociaciones, organismos sociales, políticos que están incluidos en estas listas, él decía, el Estado español se está precipitando por una pendiente resbaladiza que lleva a abrir tipos penales de terrorismo a otras prácticas que deberían de estar protegidas por el derecho de asociación, por el derecho de reunión, por el derecho de libre expresión. Es algo que pasó en el caso de España, pero yo creo que es absolutamente ampliada a cualquiera de otros de los contextos que estamos comentando. En el caso de Palestina no solamente nos podemos quedar con Hamas, también muchísimas organizaciones de la sociedad civil están siendo estigmatizadas y aisladas y están siendo acusadas a nivel internacional por el lobby judío, que está ejerciendo una presión fortísima, y al final lo que dice el compañero, estas organizaciones se les impide tener sus propios recursos. A nivel internacional se les cierra las cuentas, se les bloquea completamente, y luego además a nivel internacional la visión que se empieza a dar es que no están defendiendo sus propios derechos. Se olvida que tienen el derecho también a resistir, se olvida que tienen el derecho a continuar luchando por sus derechos mínimos, ¿no? Y simplemente se les estigmatiza, se les aísla y se deja a un lado, ¿no? Es el caso de la mayor parte de las organizaciones en Palestina. Bueno, en ese sentido y un poco metiéndonos en el terreno de la lucha global contra el terrorismo, en Colombia se ha propagado el temor al Estatuto de Roma y al vínculo de la Corte Penal Internacional como mecanismo de juzgamiento después de la solución política del conflicto armado colombiano. En realidad el Estatuto de Roma y la justicia penal internacional son una talanquera y un muro para la solución política de cualquier conflicto armado en el mundo. Bueno, contundentemente no. En primer lugar, es importante también poner de manifiesto el juego político de la Corte Penal Internacional, ¿no? La Corte Penal Internacional viene recibiendo denuncias sobre Colombia desde hace 10 años y duermen todas el sueño de los justos en un cajón de la Fiscalía. Casos de falsos positivos, masacres de paramilitares, no se ha investigado nada.
Con lo cual, que ahora de pronto la Corte Penal Internacional, cuando hay un proceso de paz en marcha que camina exitosamente, le entre el interés por Colombia, pues obviamente es un elemento de presión. Pero en todo caso, vamos a ver, en Colombia hay una jurisprudencia expresa de la Corte Constitucional colombiana que convalidó la ley por la que Colombia incorporaba a su legislación el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y expresamente la Corte Constitucional colombiana, lo que dice en esa sentencia, es que la aprobación del Estatuto de la Corte no es incompatible con la amnistía y el indulto previstos en la Constitución colombiana, cuando esa amnistía e indulto se den en un proceso de paz, derecho a la paz también previsto en la Constitución colombiana, y cuando no se otorgue la amnistía o el indulto con la única finalidad de eludir la acción de la justicia. En el caso del proceso de paz con las FARC, en Colombia se podrá hablar de impunidad por parte de los agentes del Estado o de los paramilitares. Pero bueno, el otro día publicó la prensa que la suma de años de cárceles que tienen los miembros, simplemente los miembros del secretariado, son como 3.000 años en condenas, ¿no? Creo que son como 500 órdenes de búsqueda y captura. Es decir, no parece que haya habido precisamente impunidad respecto a las FARC en Colombia, ni mucho menos, ¿no? Con lo cual, no hay ningún elemento jurídico objetivo que impida la aprobación de una amnistía en relación con delitos políticos y conexos, que ese es otro problema, claro. En Colombia lo que ha habido es un desdibujamiento del delito político, a pesar de estar contemplado en la legislación, y por tanto de la amnistía, a pesar de estar contemplada en la Constitución, de una forma arbitraria por el juego de las Cortes, que se han permitido legislar, cuando la función de las Cortes pues no es legislar, es exclusivamente interpretar la ley, ¿no? Vale. Yo simplemente para hacer una mención, y porque tampoco creo que nos afecta tan directamente, en el caso español jugamos con una situación bastante irónica, y es, hay una ley de amnistía del 77, no se pueden enjuiciar los hechos de genocidio y lesa humanidad previos a esa ley, el Estado franquista español es absolutamente impune, pero luego eso, en cierta manera, va a chocar con esa actitud de absoluta digamos, severidad penal que sí que se va a aplicar para otros hechos, también hechos políticos. Entonces, en ese sentido, sí que hablar un poco también del doble balance o del doble criterio que se está utilizando en estos casos. Hay una situación de una justicia que ha sido muy severa para algunos delitos políticos, mientras que nos encontramos con otra justicia que ha sido absolutamente de impunidad para otros delitos políticos. Se habla mucho de una legislación del enemigo, pero yo digo que también en el Estado español al menos hay una legislación del amigo, que es del perpetrador de vulneraciones de derechos humanos, del perpetrador de delitos, siempre amigo al Estado. De todas formas, también hay que tener en cuenta que, por mucho que estableciera el Estatuto de la Corte Penal Internacional, es un tratado internacional. Igual del tratado internacional es la Convención de Ginebra y en concreto el Protocolo 2, ¿no? Y el Protocolo 2 contempla en el artículo 6 que al finalizar un conflicto armado las autoridades tendrán que dar una amplia amnistía a los combatientes y a los vinculados, a las personas vinculadas al conflicto armado, con lo cual esto es un problema de posicionamiento político. Los que defienden que no es posible la amnistía porque está en vigor el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pues no atienden las sentencias que establece la Corte Constitucional colombiana y obvian otro tratado internacional que tiene el mismo valor exactamente, que es el Protocolo 2 de las Convenciones de Ginebra, ¿no? Cuestiones concretas también que tienen que ver con esto. El presidente del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, se encuentra preso con aislamiento total hace 16 años en una isla cárcel de Turquía, y desde allí está haciendo grandes esfuerzos. De hecho, hoy, que es Año Nuevo Kurdo y es Newroz, ha alargado un comunicado llamando a Turquía a aceptar 10 puntos para la paz y el desarme en Kurdistán Norte, en el Kurdistán ocupado por Turquía. Pero este proceso de paz se ve dificultado porque no hay avances hacia negociaciones formales y legales, precisamente porque el Estado turco negocia con el rehén, que es Abdullah Öcalan, que lo tiene en la cárcel, y por el otro lado ataca al movimiento kurdo. Y esto, digo, cuando hablamos de instancias internacionales, tanto en las reuniones de Ginebra I y Ginebra II, para resolver la crisis política y militar que está viviendo Siria, el pueblo kurdo, que cuenta con cerca de 65.000 combatientes en el norte de Siria, ni siquiera fue convocado por opinión. No se le permitió opinar del tema. Entonces, la solución de paz de los conflictos difícilmente se puede lograr si no abrimos esos diálogos. Los ciudadanos kurdos de Turquía
que pasan por la cárcel por razones políticas nunca más vuelven a recibir un pasaporte, por lo que significa que no pueden viajar a hacer estos encuentros que nos sirven para encontrar la paz en nuestros pueblos. Entonces, hay una serie gigantesca de leyes en cada situación que nos impiden que se pueda llegar a buen puerto con los diálogos de paz. Vale. Precisamente comenzando con el tema que señalaba Martín, tanto Abdalá Öcalan como Arnaldo Otegi, como Simón Trinidad son presos insignia de los regímenes, casi que monedas de transacción como se plantean políticamente. ¿Qué significan realmente estos presos y qué valor tendría su libertad si se lograra? Bueno, el caso de Arnaldo Otegi yo creo que es el dirigente más carismático, más conocido en Euskal Herria, con un plus además, que es que cuando es detenido, cuando es procesado, cuando es juzgado y cuando es condenado, precisamente en la actividad en la que se encontraba es en encontrar un camino, en buscar una estrategia efectiva para situarnos en un proceso de paz. Esto ocurre hace 5 años, la historia le ha dado la razón, porque precisamente ahora podemos decir que con muchas dificultades y muchos obstáculos, pero en Euskal Herria, en el País Vasco, hay un proceso, y el castigo que el Estado español, la venganza que el Estado español ha querido proyectar sobre Arnaldo Otegi es con su encarcelamiento y con otras 4 personas que estaban trabajando precisamente en este nivel. Hablo de líder carismático, hablo de dirigente reconocido, pero sobre todo lo que considero es que es un ejemplo evidente de cómo causas políticas se quieren resolver por la vía de la fuerza y no por la vía de la razón. Aprovecho, no puede ser de otra manera, para enviarle un fuertísimo abrazo en la cárcel de Logroño, que es donde se encuentra en este momento. Don Marco, ¿qué significa Simón? Sí, en el caso de Simón Trinidad, él es emblemático también de un rebelde de Colombia que ellos han castigado fuerte. También él es un hombre de paz, porque él jugaba un papel muy importante en los diálogos de Caguán. Yo creo que su liberación es muy importante por el proceso de paz, porque él es nombrado como delegado de las Fuerzas Armadas de Colombia, y ellos han pedido su liberación para juntar con ellos en la delegación. Y él es importante por varias razones. Primero, él tiene una memoria histórica de las FARC y de los procesos de paz. Es un hombre muy instruido. Y también este va a ser una señal para las FARC, que el gobierno, si consiguen liberar a Simón, que son muy serios para resolver el conflicto armado en Colombia. Entonces yo creo que es emblemático de muchas cosas, pero él es muy importante para el avance del proceso de paz. Y en el caso de Öcalan. Abdullah Öcalan, no solo que es reconocido por más de la mitad de los cerca de 40 millones de kurdos que hay en el mundo como su presidente y su líder político, esto con campañas de firmas totalmente referenciado, sino que Abdullah Öcalan de alguna manera se ha transformado en el símbolo de la libertad del pueblo kurdo. Liberar a Abdullah Öcalan, que es el rehén del Estado turco, es en parte liberar a Kurdistán, es la llave para la negociación de la liberación en Kurdistán, y no olvidarnos que Abdullah Öcalan fue secuestrado también por la CIA y el Mossad. Hay un conjunto de intereses internacionales en el secuestro de Abdullah Öcalan, y hoy día no solo es referenciado como un líder del pueblo kurdo, ya no del pueblo kurdo, sino también de otros pueblos de Turquía, Siria, Irán, Irak, y de alguna manera su libertad significaría también un avance en las luchas democráticas y en las posibilidades de convivir el confederalismo democrático, lo que llamamos desde Kurdistán, de convivir a los pueblos del Medio Oriente en una alternativa democrática y de libertad. Paloma. No me gustaría perder esta pregunta también porque en Palestina hay muchísimos prisioneros políticos que también son líderes políticos. En este momento hay 38 parlamentarios, pero también hay que destacar el caso de Ahmad Sadat, que es el líder del partido del Frente Popular y que lleva en prisión como 12 años
y que no va a salir. Se dice que jamás en el último intercambio de Gilad Shalit quería incluirle para que pudieran sacarle de prisión, pero en ningún caso Israel lo va a permitir, y que además lleva un régimen de aislamiento constante en el que no ha podido ver a ningún miembro de su familia desde hace muchos años, porque su familia tiene completamente prohibida las visitas a prisión. Entonces, solamente quería mencionar que también en Palestina el tema de los prisioneros políticos y de los líderes es importante. Vale. Bueno, justicia transicional, impunidad, amnistía son palabras que hoy remueven el panorama político nacional. De Santos a Uribe, pasando por las FARC, se han pronunciado alrededor de ellas. Sin embargo, la mayoría de opiniones no han contado con un pronunciamiento directo frente a los prisioneros políticos en Colombia. ¿Es la cárcel un terreno que debe ser incluido en el proceso de La Habana para ustedes? Sin duda, y además lo que ya se ha publicado está siendo tratado ese aspecto concreto en las medidas de desescalamiento, ¿no? Obviamente en Colombia ha habido un incremento de aproximadamente 40.000 presos en general en las cárceles. Cuando llegó el presidente Uribe al gobierno, en este momento hay 150.000. O sea, en apenas 12 años se ha multiplicado por 3 la población carcelaria en general, que eso pone de manifiesto una tremenda persecución. Muchos son condenados por delitos de pobreza, pero son muchos miles de presos políticos los que hay, ¿no? Evidentemente la inmensa mayoría de los presos políticos en Colombia no están condenados por delitos políticos, están condenados por delitos comunes. Ese es uno de los graves problemas, ¿no? Pero en la mesa de La Habana lo que se están proponiendo son distintos tipos de medidas. En primer lugar, el indulto, una amnistía amplia e indulto incondicional para todos los condenados por rebelión. Lo que pasa es que únicamente hay 120 presos ahora mismo en Colombia con condenas exclusivamente por rebelión, de un total de aproximadamente 7.000 o 8.000 presos condenados que se consideran presos políticos, ¿no? Con lo cual la amnistía no serviría para excarcelar a todos los presos políticos si no hay una definición del delito político, que es básico, y una inclusión en la amnistía de todos los delitos conexos con la rebelión, ¿no? Aparte, es imprescindible, por supuesto, que los miembros de organizaciones insurgentes que están condenados como tal, por ser miembros de organizaciones insurgentes, al margen del delito que se les haya imputado, puedan ser alcanzados por la amnistía. Y sobre todo es fundamental que los miles de dirigentes políticos, sociales, comunitarios, campesinos, que están condenados en muchos casos por terrorismo o por rebelión, sin tener ninguna vinculación con organizaciones insurgentes, simplemente en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana colombiana, evidentemente también tienen que ser o bien alcanzados por indultos, por amnistías, o anulados los procesamientos y los casos y precluidos los procedimientos en los casos que están en situación de prisión preventiva. Hay un absoluto abuso de la prisión preventiva en Colombia en todos los casos relacionados con prisioneros de índole política, ¿no? Es aproximadamente un 40% del total de los presos colombianos están con medidas cautelares previas en prisión preventiva, ¿no? Con lo cual, lo que no es válido, lo que no es aceptable, entiendo yo, es que el gobierno únicamente plantee medidas de indultos condicionados. Es decir, en un proceso de paz no se puede condicionar la amnistía ni el indulto. Es un pleno derecho de todas las personas que han sufrido la persecución política y de todos los que han ejercido el derecho a la rebelión. Yo creo que la insurgencia lo comenta muy claro, ¿no? O sea, no puede haber un solo día de cárcel por ejercer el derecho a la rebelión, al margen de cuál sea la concreción de las condenas por las que están esas personas, ¿no? I think it's very important when a war is finished, then you have to think about all the innocent people. How do you treat them? Not just amnesty for the leaders and their own sake, it's for the innocent people who have lost families and others. And we have seen a lot of bad peace agreements, but we also have seen some goods. I think that the South African example is very good thinking at when you build up the peace after the ceasefire, because it's because of these innocent people you have to say how much amnesty do you want to build into this agreement. And of course the international society has to go into the peace negotiation. I'm very glad to see that Norwegian, that Cuba, that Venezuela and others is going in and helping the two parts in these peace negotiations in Havana,
because that gives the possibility to find a fair peace, not a peace only on building on power, but a peace building on fairness for the whole society. That's also why I find it very interesting in this conference this weekend that everybody is talking about the social society, the right to get work, the right to have the possibility to be a farmer and all these things. It has to be a part of a peace agreement. Tanto Cristian como Enrique han señalado el relevante papel que tiene el cierre del conflicto y la construcción de una comisión histórica para poder sanar las heridas, si se quiere, y poder hacer un nuevo pacto alrededor de la construcción de la sociedad colombiana. El Estado colombiano igual se enfrenta frente a posiciones que señalan que solo puede haber justicia transicional como mecanismo de finalización del conflicto. Entre estas dos variables, ¿ustedes qué opinan? ¿Es posible hoy disputar una comisión del conflicto que no haga pagar un solo día de cárcel a los guerrilleros en Colombia? Yo creo que, vamos a ver, problemas complejos no tienen soluciones simples. Eso es una simplicidad, valga la redundancia, y las propuestas que desde mi punto de vista está presentando el gobierno colombiano son propuestas demasiado simples, y con lo cual están abocadas al fracaso absoluto, ¿no? Aquí hay que pensar en un sistema que contemple todos los supuestos y que, en primer lugar, otorgue a la sociedad colombiana lo que son los componentes fundamentales de la justicia para las víctimas, que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y eso no se consigue a base de años de cárcel, ¿no? Porque en todo caso yo insisto, o sea, el derecho a la rebelión no puede ser penalizado, evidentemente, y eso no lo digo yo, lo dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, lo dice la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa y lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nada más y nada menos, ¿no? Con lo cual, lo que es importante es poner en marcha una comisión de la verdad que ofrezca verdad, explique lo que ha ocurrido, explique detalladamente qué ha ocurrido en este país con el fenómeno del paramilitarismo, explique detalladamente, porque claro, también una simplificación que pretende hacer el gobierno de este país es reducir el conflicto en términos judiciales entre guerrilleros y militares. Y claro, en un Estado formalmente democrático como es Colombia, la cadena de mando no acaba en el Estado Mayor del Ejército. La cadena de mando por las atrocidades, los crímenes de Estado cometidos o el fenómeno del paramilitarismo acaba en el Palacio de Nariño, evidentemente, ¿no? Entonces, eso es algo que tampoco el gobierno de este país contempla en absoluto, ¿no? O la responsabilidad de los financiadores del paramilitarismo, de los grupos económicos y empresariales, y no hablo de responsabilidades políticas, hablo de responsabilidades criminales, en el momento de poner en marcha auténticos planes criminales para llevar adelante masacres o el despojo de 8 millones de hectáreas en este país a base de masacres y violencia, ¿no? Con lo cual, únicamente un mecanismo de comisión de la verdad donde se ofrezca esa verdad y se ofrezca reparación y garantías de no repetición, eso es un paso imprescindible para satisfacer las necesidades de la sociedad colombiana. Y luego yo creo que tendrá que haber un mecanismo de justicia transicional que evidentemente no podrá alcanzar a aquellos que han cometido delitos de rebelión, porque esos delitos son absolutamente amnistiables, pero que tendrá que alcanzar el mecanismo de justicia transicional a aquellos que no han cometido delitos de rebelión, es decir, por ejemplo, los falsos positivos o las masacres paramilitares, la usurpación de tierras, si bien tendrán que contemplarse en aras de la reconciliación y garantías de no repetición, y para eso es fundamental la desaparición efectiva del paramilitarismo, efectiva. En ese caso deberían contemplarse medidas, penas alternativas, penas condicionadas, incluso suspensión de condenas. Y yo entiendo que con eso se satisface perfectamente los componentes que el derecho internacional establece en cuanto a la verdad y la justicia y los contenidos retributivos, restaurativos y sobre todo la no repetición, con lo cual es posible. Obviamente es un sistema mucho más complejo que la simplicidad de decir, no, es que la cúpula guerrillera tiene que ir a la cárcel y de los políticos y del Estado ni hablamos. Obviamente habrá que trabajarlo un poco más, pero desde luego la paz merece la pena ese esfuerzo y a mí se me antoja que desde luego si no se hace ese esfuerzo, nadie a lo largo de la historia, jamás una organización insurgente se ha sumado a un proceso de paz para acabar en la cárcel. Julen. Tal vez, si sirve un poco de inspiración, cuáles son los parámetros también en los que nosotros situamos el proceso de paz vasco. Nuevamente, con ese binomio que comentaba, que sería causas y consecuencias, ¿no? Las causas, yo creo que está ampliamente constatado y compartido que la labor sobre el análisis de las causas políticas, eso competirá a los agentes políticos y por lo tanto se tendrá que dar un debate en la sociedad y por medio de los agentes políticos.
principalmente de cómo se articula un derecho que yo considero que es inclaudicable para el pueblo vasco, que es el derecho a decidir su futuro, el derecho a autodeterminación, y entonces nos quedaría el otro ámbito, la otra mesa, el otro carril, que sería el de las consecuencias. Un ámbito mucho más técnico en el cual sí que consideramos que tienen que intervenir aquellas partes que han estado en confrontación para conseguir tres cosas principalmente. Primera, una desmilitarización, tanto de ETA como del territorio vasco, el más altamente militarizado de toda Europa occidental, con unos ratios de policía, de militares más altos por habitantes, como digo, de toda Europa occidental. Segundo elemento, enfrentar una comisión que consiga el reconocimiento, la reparación, las garantías de no repetición a todas las vulneraciones de derechos humanos que se han cometido a lo largo de este conflicto. Ha habido 1.400 personas víctimas mortales, ha habido 35.000 personas que han sufrido detención, 9.000 torturados, torturadas, 10.000 personas que han pasado por prisión. Entonces, esto tendrá que tener una lectura desde el punto de vista de la verdad y de la justicia y de la memoria también. Y el tercer ámbito sería el ámbito de trabajo precisamente de cómo resolvemos esa consecuencia del conflicto, que es la existencia de presos. Y cómo conseguimos primero su repatriación, porque están dispersos en todas las cárceles del Estado español y del Estado francés, y cómo después buscamos una metodología para su reintegración. Es la palabra que nosotros buscamos principalmente para hablar de su liberación. Y para eso sí que es donde tenemos que explorar medidas de justicia transicional que además puedan llevarse de manera escalonada. Hoy hay una tipología de presos, que serían esos presos que vienen de asociaciones, de organizaciones, de partidos políticos, que yo considero que tendrían que estar ya en libertad, andamos tarde. Segundo, lo que aquí se llama los falsos positivos, gente que por esas declaraciones arrancadas bajo tortura tendrían que ser revisadas sus causas. Tercero, una situación de requisitos no excepcionales para todo el colectivo, de tal manera que la idea principal yo creo que es, si hasta ahora ha habido una legislación excepcional para llevar a la gente a la cárcel, que ahora exista una legislación excepcional para sacar a la gente de la cárcel, para no enviar a nadie más a la cárcel y para que además ayude a esas circunstancias de paz, de convivencia y de normalización política que yo sí que creo que están profundamente arraigadas en el sentir de la sociedad vasca. Marc. Bueno, yo quiero solamente decir algo breve. En cualquier proceso de paz necesitamos hablar de responsabilidad. Y también el Estado tiene responsabilidad también. Están hablando de la responsabilidad de la insurgencia, pero el Estado tiene que tomar responsabilidad también. Ellos tienen que tener responsabilidad, pero las detenciones masivas y todo, su parte en conflicto, ayudar a los presos políticos con justicia transicional, el Estado puede tomar su responsabilidad. Entonces yo creo que necesitamos, eso es importante por el proceso, es tratar estos 9.500 presos políticos. El Estado tiene que tomar su responsabilidad también para esta situación. Vale. Bueno, Martín. Una cuestión también que quizá no es específico de los prisioneros y las prisioneras, pero que mantiene prisionera al conjunto de la sociedad, de la política y de la cultura política en Colombia, es la serie de consecuencias y victimizaciones al conjunto de las fuerzas políticas y al conjunto de los movimientos sociales con las consecuencias de la guerra. Podríamos mencionar los miles de sindicalistas que han sido asesinados en Colombia. ¿Qué reparación va a haber para ellos, para sus familias y para lo que la sociedad sufre al perder una persona que unifica a los trabajadores en cierto lugar? ¿Qué reparación va a existir frente a un Estado que continúa teniendo un Procurador General de la República que puede decidir quién puede y quién no puede ejercer un cargo político en base a su vinculación o no con ciertas voluntades en el proceso de paz? Entonces, si se condena, en este caso, en el caso concreto que se ha hecho más famoso, el de Piedad, se la condena a no poder ejercer un cargo público por haber tratado de hacer un entendimiento político de paz. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? También se debe inmediatamente retroceder sobre esos aspectos que impiden al sector político de oposición
de este país acercarse a participar en el proceso de paz. Bueno, en Colombia existen 9.500 presos políticos. ¿Piensan ustedes que es posible su amnistía? ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en lograr este tipo de medidas? No sé qué. Yo creo que esto, lo que mencionábamos antes, por supuesto que la amnistía es posible. O sea, técnicamente la amnistía solo es imposible hoy día en supuestos de crímenes internacionales, que no es crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que no es el caso de las acusaciones que tienen, ni muchísimo menos los presos políticos en Colombia. Con lo cual, no hay ningún obstáculo para abordar esa amnistía. Para ello, evidentemente, lo que hace falta es voluntad política de respeto a la actual Constitución colombiana, ni más ni menos, de respeto al derecho a la paz que establece la Constitución del 91 y de respeto al derecho a la amnistía, la capacidad del Estado de otorgar amnistías, no hay que inventarse nada. Para eso, a mí me parece fundamental, para evitar interferencias que puedan distorsionar el proceso, en primer lugar, una redefinición del delito político como una cuestión clara. O sea, cuando hablo de una redefinición no hablo de un acuerdo, hablo de que fruto del acuerdo de paz habrá que aprobar en este país una ley que establezca claramente qué es el delito político y cuáles son los delitos conexos. Y a partir de ahí, eso es fácil, establecer una ley de amnistía y aprobar los correspondientes indultos, incluso en un proceso de paz yo iría más allá. Yo creo que también, o sea, la dedicación que ha habido absoluta de presupuesto militar, de presupuesto del Estado, mejor dicho, a fines militares, ha provocado también, junto a las políticas neoliberales, un absoluto abandono de las obligaciones del Estado en cuanto a materia de atención social. Y eso ha provocado también un incremento brutal en este país de los crímenes de pobreza, los llamados crímenes de pobreza, y los crímenes vinculados a situaciones de exclusión social. O sea, el proceso de paz no podría cerrarse con una amnistía que solamente alcanzara a los prisioneros políticos, ya fueran insurgentes o ya fueran líderes comunitarios, líderes sociales, defensores de derechos humanos o ya fueran falsos positivos judiciales. El proceso de paz, por justicia, esa amnistía tiene también que alcanzar, por otras causas, pero tiene que alcanzar también a las personas condenadas, recluidas en las cárceles por delitos de pobreza y por situaciones de exclusión social. O sea, eso es una obligación ética y política del Estado colombiano insoslayable en este momento. Y por otra parte es la única forma de acabar con el Estado declarado por la Corte Constitucional, el denominado estado de inconstitucionalidad de la situación carcelaria, ¿no? Es decir, no hay infraestructuras, no hay absoluta capacidad y lo que se está haciendo de alguna forma es acabar no solamente con la disidencia social, sino también querer ocultar el problema de la pobreza en Colombia metiendo a los pobres en las cárceles. Y eso no es asumible, eso no es permisible en un momento de normalización que es el que tiene que llegar cuando se alcance un proceso de paz, con lo cual no hay ningún obstáculo para la amnistía en absoluto y la amnistía tiene que ir más allá desde mi punto de vista del delito político y tiene que alcanzar a las situaciones de exclusión social, las personas que están encarceladas por situaciones de exclusión social. Yo quiero hacer un comentario que tal vez es el corolario de lo que se está comentando. ¿Qué favorece una amnistía? Vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Qué obstaculiza una no amnistía? Y vamos a verlo desde otra lógica, que es, ¿se puede entender un proceso de paz, un proceso de resolución, un proceso de normalización política, de convivencia, con las cárceles llenas? Pues yo entiendo que eso ni en Colombia, ni en Kurdistán, ni en Palestina, ni en el País Vasco, esa lógica puede prevalecer. Bueno. Dentro de la amnistía se debe incluir a miembros de la fuerza pública, militares, policías, miembros del Estado. Es un tema polémico y lo viene reivindicando varias asociaciones de exmilitares. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo hablé antes del derecho del amigo y el derecho del enemigo, ¿no? Habitualmente hablamos de un colectivo de presos políticos, en el caso vasco, y no hablamos del otro colectivo de presos políticos que no existe, que serían los presos políticos de las vulneraciones de derechos humanos, de los delitos cometidos por parte del Estado, por el terrorismo del Estado, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No existe ese colectivo. Están constatadas sus vulneraciones, están constatados sus crímenes, existen, pero no ha habido un Estado que les haya perseguido, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, no podemos hablar de que hay un equilibrio en la reacción punitiva del Estado a la hora de perseguir. Y ha sido bien claro por qué lo ha hecho además. Ha habido un tribunal excepcional, que es la Audiencia Nacional, que, como bien decía un juez, su voluntad no era ni establecer la paz, la verdad, ni establecer la justicia, sino imponer un castigo. Es lo que han hecho. Y yo creo que aquí es algo bastante
similar también. ¿Habría que incluirles? Bueno, primeramente se tendría que verificar cuál ha sido su responsabilidad, cuáles han sido las vulneraciones que han cometido y después, bueno, ver cuáles son los mecanismos de justicia transicional para que entiendo que también a ellos, bueno, pues se les pueda incluir, digamos, en esta lógica, en esta dinámica. Cristian. Y después Enrique. Every country have to build the society so that the constitution give everybody the political rights, even if they have been criminals, even if they have been making bad things against the state, because you are not equal in political sense if you don't have the right to go into the political life, even after years with the guerrillas and so. So that's the main question. I've been wondering a lot because I met Pieta Corva and she told, I have lost the right to be active in politics for years. That could not be acceptable in Scandinavia, quite unacceptable. To say to a political, you are not having the right to be a part of the discussions, to be a part of the election, to go into parliament and these things. That's a part of democracy, that's a part of being equal to the law, being equal to the constitution. Enrique. No, yo creo que desde luego si se alcanza un proceso de paz, pues es lógico, normal y saludable que haya un proceso de extinción de responsabilidades penales y un proceso, que no es lo mismo, de perdón de condenas según por qué motivos, ¿no? Es decir, en el caso del delito político es claro que puede alcanzarle una amnistía. La amnistía lo que extingue es el delito. Claro, el problema es en el caso de los crímenes cometidos por las fuerzas del Estado, por los paramilitares, desde mi punto de vista no hay amnistía posible, porque lo que no se puede es hacer desaparecer determinados crímenes, las masacres, las violaciones masivas, las ejecuciones extrajudiciales, eso no son crímenes amnistiables, ni mucho menos. Ahora bien, lo que es evidente es que sí que habrá que establecer mecanismos de justicia alternativa que permitan, en primer lugar, una normalización y a cambio de la verdad estricta, es decir, lo que yo entiendo que no debe asumir la sociedad colombiana es que al final los responsables de los desmanes que han ocurrido en este país sean los sargentos o sean los capitanes, evidentemente, ni aun así los generales. Yo insisto, quiero decir, aquí hay responsabilidades políticas, aquí se han establecido planes políticos para la ejecución de planes criminales y aquí se ha estado financiando inmensos ejércitos paramilitares por parte de grupos económicos de empresarios conocidos en este país. A cambio, una verdad estricta, evidentemente, yo entiendo que para normalizar la situación se tendrá que llegar a una situación en la que se establezcan penas alternativas para ese tipo de delitos, se pueda establecer suspensión condicionada de esas condenas e incluso haya que otorgar indultos, por supuesto, pero dejando claro cómo se han cometido esos delitos, quién ha estado detrás de esos delitos y siempre a cambio de verdad. Yo entiendo que si no hay verdad, no podrá haber indultos, ni podrá haber penas alternativas, ni podrá haber reducción de la condena para todos aquellos que en nombre, que han, de alguna forma han prostituido la mayor obligación que tiene un agente del Estado que porta armas, que es defender al pueblo. Es decir, la legitimidad de un agente del Estado que porta armas, su única legitimidad para portar armas, es defender con esas armas al pueblo. La agente del Estado que las armas que le da al pueblo las vuelve contra el pueblo, eso es una actitud absolutamente grave, que no es amnistiable en ningún caso y que debe tener un tratamiento penal específico para evitar además la repetición de esos fenómenos. Pero yo entiendo que sí que cabe, evidentemente, medidas que atenúen las responsabilidades, las condenas, indultos, a cambio de esa verdad estricta para que se sepa quién ha ordenado eso y por qué se ordenó eso y para garantizar la no repetición. Y todo vinculado a la desaparición efectiva del fenómeno del paramilitarismo. Y yo creo que incluso los militares de este país deberían quitarse de la cabeza que esto que les están ofreciendo del fuero penal militar les viene bien, porque eso no les viene bien desde mi punto de vista. O sea, el fuero penal militar, ese ofrecimiento engañoso a los militares, es al final ponerles sobre la mesa que ellos son los que van a tener que asumir las responsabilidades por los crímenes de Estado. Asumir que ellos van a tener que asumir las responsabilidades ante tribunales militares, pero de alguna forma que ellos permitan al asumir el fuero penal militar, se les está pidiendo que permitan que los políticos, que los ministros, que los presidentes de la República, que los empresarios no van a comparecer ante ningún tribunal. Entonces sería el mayor error que podrían hacer los militares porque estarían reconociendo públicamente que ellos son los responsables de los inmensos crímenes de Estado que se han cometido en este país.
Entonces yo mando esa alerta para que no se dejen engañar y para que trabajen también por una solución que ponga a cada uno en su sitio y especialmente a los responsables políticos y económicos de los crímenes de este país. Is the army a part of the negotiations in Havana? Aún no oficialmente, es decir, hay una subcomisión que representa el Estado. Ah, Pero, digamos, por primera vez hay una comisión directa de miembros de la fuerza pública participando dentro de una comisión de regularización del conflicto, algo que es inusitado, por lo menos en los conflictos armados. Martín. Yo quisiera respaldar lo que acaba de decir el doctor, pero en particular desde mi lugar de origen, que he nacido en Argentina y tenemos alguna experiencia en juicios, si bien después de un gran genocidio y una gran masacre, pero hoy, inclusive, casi 40 años después, aún la inmensa mayoría de los militares y generales que han ido presos, que han ido además muchos con condenas domiciliarias, han ido simplemente los miembros del aparato militar y no han ido los grandes empresarios de empresas multinacionales y nacionales, los curas de la iglesia que legitimaron la dictadura militar y los asesinatos, y los sectores de partidos políticos que colaboraron con la dictadura militar, y me parece que en este punto es comparable los procesos de juicios que hubo en Argentina con la situación de los últimos 20 años y la gran hermandad que hubo entre el paramilitarismo y el Estado colombiano. Por eso, respaldando lo que decía, es muy importante que no sea solamente objeto de castigo, de cuestionamiento, el fuero propiamente militar, sino que sea el conjunto y se lo vea como lo que es un conflicto social y armado donde lo que está en disputa es una cuestión eminentemente política. Enrique. ¿Y vas a continuar? No, bueno, no, sí, técnicamente, vamos, quien negocia en la mesa es el Estado. Pues dice el gobierno, no, yo no creo que sea el gobierno, es el Estado colombiano y una de las organizaciones insurgentes. Obviamente es el primer proceso de paz en el que en la delegación del Estado ha habido militares en situación de retiro, lo cual ya es indicativo. O sea, ha habido dos generales, el general Mora y el general Naranjo, los dos en situación de retiro, pero obviamente vinculados a la institución, por supuesto, ¿no? Y luego lo que ha empezado a funcionar es la denominada subcomisión técnica para el fin del conflicto, que es una subcomisión o un grupo de trabajo entre jefes militares del Estado, de las Fuerzas Armadas, obviamente, las fuerzas militares, no las Fuerzas Armadas, y de la insurgencia para tratar los temas exclusivamente de índole militar. O sea, desescalamiento y problemas militares que en la agenda de La Habana lo que hay establecido es que aborden fundamentalmente dos cuestiones: cese el fuego y dejación de armas. Cuando se habla de dejación de armas, pues esto es un tema importante, ¿no? Rápidamente la visión que se tiene es, la dejación de armas es la foto de la guerrilla entregando fusiles, no, eso no es la dejación de armas. La dejación de armas afecta, la dejación de armas es la renuncia a la utilización de las armas para hacer política. Eso es la dejación de armas. Y eso afecta al Estado igual que afecta a la insurgencia. Es decir, el Estado no puede seguir utilizando la violencia y las armas para hacer política, o grupos económicos o grupos sociales no pueden seguir utilizando la violencia y las armas para hacer política. Y por el lado de la insurgencia, evidentemente, tiene que haber un compromiso de que la insurgencia tampoco va a utilizar las armas para hacer política. Pero eso no significa entrega. Y no significa entrega porque para que haya una entrega efectiva tendrá que haber garantías de no repetición, insisto, y de desmontaje del fenómeno del paramilitarismo. A mí me da la impresión que en este país se está generando una imagen en torno al proceso de paz que parece que lo más difícil es el modelo de justicia transicional. Yo no creo que lo más difícil sea el modelo de justicia transicional. A mí me parece que lo más difícil es el desmantelamiento efectivo del paramilitarismo. Y sin el desmantelamiento efectivo del paramilitarismo no va a haber acuerdo de paz, no va a haber una firma de un acuerdo de paz definitivo. Eso es lo más grave, porque esa es la única forma de garantizar la no repetición. En Irlanda del Norte, el proceso que se siguió, es decir, un proceso aceptado por el gobierno británico, que no es cualquier gobierno, es un gobierno imperialista, pieza esencial de la OTAN, el proceso de dejación de armas del IRA duró 12 años, desde la firma de los acuerdos de Viernes Santo. 12 años.
Y fue un acuerdo de ni siquiera de entrega de armas. El IRA nunca entregó las armas. No hay una foto de entrega de armas y tampoco se entregaron las armas sin foto. El IRA fue en fases destruyendo su armamento ante una comisión internacional presidida por un general canadiense, es decir, de la OTAN. ¿A qué estaban vinculadas las fases de destrucción de armas por el IRA? Al cumplimiento de los acuerdos políticos del Viernes Santo del 98. En la medida que se iban cumpliendo acuerdos políticos y por lo tanto se iba estableciendo el camino despejado para alcanzar la paz y se iban consolidando las garantías de no repetición, el IRA iba destrozando su armamento. En mi opinión, aquí va a tener que haber un fenómeno similar. ¿Cuánto tiempo? Pues eso dependerá del Estado, con cuánto convencimiento y fortaleza acometa la desaparición efectiva del paramilitarismo. Si se acomete la desaparición efectiva del paramilitarismo en 1 año o en 2 años, pues podrá haber una absoluta dejación de armas en ese periodo. Si acometer la desaparición del fenómeno del paramilitarismo tarda 20 años, pues el proceso de dejación de armas tardará 20 años, evidentemente, con una situación ya de cese el fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Listo. Vamos a hacer una pregunta final, tratando de responder todo sin limitación de tiempo. Concluir el proceso de paz colombiano sienta un precedente mundial. Soluciones al tema como el presidio político